¿Crees que los iglúes son solo cabañas de nieve pequeñas y frías? Ni siquiera cerca. Estas cúpulas de nieve eran inteligentes, cálidas y mucho más prácticas de lo que parecen. La mayoría de la gente no tiene idea de lo ingeniosas que son realmente o cuánto pensamiento se dedicó a cada bloque de nieve. Aquí hay 10 cosas sorprendentes sobre los iglúes inuit. Cuando la mayoría de la gente piensa en iglúes, se imagina estos increíbles palacios de nieve donde las familias inuit vivían durante todo el invierno. Algo así como un condominio de invierno acogedor con aire acondicionado gratuito que nadie pidió. Cariño, te encontré la casa de invierno perfecta. Se derrite en primavera, por lo que nunca tenemos que limpiar. Pero así no es exactamente como funcionaban las cosas en el Ártico. La verdad es que los iglúes no estaban destinados a ser hogares permanentes de invierno en absoluto. En realidad eran refugios inteligentes y rápidos de construir que los cazadores inuit creaban mientras estaban lejos de sus asentamientos principales. Estas casas de nieve tenían un propósito muy práctico, brindando protección durante los viajes de caza, que podían durar desde una noche hasta varias semanas. Los inuit eran tradicionalmente personas seminómadas, que seguían las fuentes de alimentos durante todo el año. Durante los meses de invierno, cuando la caza los llevaba lejos de sus campamentos principales, los iglúes brindaban protección esencial contra los duros elementos árticos. Es como la tienda emergente original, excepto que en lugar de vender camisetas caras, evitaban morir congelados. De hecho, la mayoría de las familias inuit vivían en viviendas más permanentes hechas de huesos de ballena, madera flotante, pieles de animales y césped durante diferentes estaciones. Lo que hace que los iglúes sean verdaderamente notables es lo perfectamente que se adaptaban a su propósito. Podrían construirse utilizando solo lo que estaba disponible, nieve, y no requerían transportar materiales de construcción a través de la tundra. Esto significaba que los cazadores podían viajar ligeros y rápido, sabiendo que podían crear refugio donde quiera que existiera suficiente nieve. Los registros de los primeros exploradores árticos muestran que los grupos inuit en todo el norte de Canadá, Groenlandia y Alaska desarrollaron variaciones de la caza de nieve. Cada región tenía ligeras diferencias en los métodos de construcción basadas en sus condiciones y necesidades locales de nieve. Es como todos tenemos métodos ligeramente diferentes para armar muebles, excepto que su forma realmente funcionó la primera vez. Algunos iglúes eran lo suficientemente grandes para que uno o dos cazadores durmieran, mientras que otros eran lo suficientemente grandes para pequeñas reuniones. Piensa en ello como la diferencia entre un estudio de nieve y un apartamento de nieve de 2 habitaciones, ambos igualmente propensos a confundir a tu repartidor de pizza. El verdadero genio no era que construyeran casas con nieve, era que descubrieron cómo hacerlo sin necesidad de llamar a un contratista o esperar 6 meses para obtener permisos de construcción. Y podrías sorprenderte de lo rápido que un cazador inuit experimentado podría crear uno de estos refugios de nieve desde cero. ¿Cuánto tiempo te toma construir algo en casa? Tal vez horas para armar un estante simple, medir 2 veces, cortar una vez, entrar en pánico 5 veces y leer las instrucciones solo después de que todo ya esté mal. Bueno, ahí es donde los inuit nos avergonzarían a todos. La increíble velocidad a la que se podían construir los iglúes es una de sus características más impresionantes. Un experto constructor inuit podría construir un refugio de emergencia básico en tan solo 30 minutos. Eso es aproximadamente el mismo tiempo que se tarda en pedir y recibir una pizza. Excepto que en lugar de comida, obtienes un edificio entero que no se derrumbará cuando estornudes cerca de él. El proceso comenzó con la prueba de la nieve. No toda la nieve sirve para construir iglúes. El constructor sondearía el suelo para encontrar nieve compactada de la consistencia adecuada. Es el ricitos de oro de los materiales de construcción. Ni demasiado blanda, ni demasiado dura, sino justo la adecuada. Una vez que se localizaba la nieve adecuada, el constructor cortaba bloques con un cuchillo hecho de hueso, asta o metal. Un constructor experto trabajaba en un patrón espiral continuo, creando la famosa forma de cúpula sin ningún marco de soporte. Según los exploradores árticos, los constructores más rápidos podían completar un iglú de caza estándar para 3 personas en solo 40 minutos.
En comparación, a mí me toma 40 minutos solo decidir qué cenar. El tamaño de los bloques también importaba. Aproximadamente 60 centímetros de largo, 45 centímetros de alto y 20 centímetros de espesor. Un equipo de dos podía trabajar aún más rápido, uno cortando bloques afuera, el otro colocándolos en posición. La verdadera sorpresa proviene de comprender que construyeron estas estructuras sin planos ni herramientas de medición, sin tutoriales de YouTube, sin libros de construcción de iglúes para tontos, solo habilidad pura transmitida durante miles de años. Si bien el exterior puede parecer impresionante, la verdadera magia sucedía cuando entrabas. Hace mucho frío afuera. Adentro no está mal del todo. Este podría ser el hecho más sorprendente sobre los iglúes para las personas que nunca han experimentado uno de primera mano. A pesar de estar hecho completamente de agua congelada, el interior de un iglú construido correctamente podría mantener temperaturas que eran francamente cómodas. ¿De qué tan cálido estamos hablando? Cuando las temperaturas exteriores caían en picado a menos 30 grados Fahrenheit, el interior de un iglú ocupado podía alcanzar unos agradables 60 grados Fahrenheit cerca de la plataforma para dormir. Esa es una diferencia de 90 grados. Necesitarías menos mantas en un iglú que en algunos hoteles económicos con calentadores rotos. El secreto de este calor provenía de varias características de diseño inteligentes que trabajaban juntas. Primero, la nieve en sí es un excelente aislante. Las innumerables bolsas de aire diminutas atrapadas dentro de la nieve compactada crean una barrera que evita que el calor escape rápidamente. El envoltorio de burbujas de la madre naturaleza, menos los divertidos sonidos de estallido. El calor corporal también marcó una gran diferencia. Un cuerpo humano adulto emite alrededor de 300 BTU de calor por hora solo por existir. Con 3 o 4 cazadores compartiendo el espacio, eso se sumaba rápidamente. La fuente de energía renovable original. Solo sigue respirando e intenta no pensar en quién comió frijoles para la cena. La tercera fuente de calor provenía de lámparas de aceite llamadas Qualix. Estas lámparas simples pero efectivas queman aceite de foca o ballena, proporcionando tanto luz como calor adicional, como las velas perfumadas, excepto que en lugar de lino fresco o azúcar de vainilla, la fragancia era aceite de foca. El verdadero genio provino de cómo se organizó el iglú. El túnel de entrada apuntaba hacia abajo y luego hacia arriba hacia la cámara principal, creando una trampa de frío. La plataforma para dormir se construyó en lo alto donde se acumulaba el aire más cálido. Muchos exploradores árticos informaron estar tan calientes dentro de los iglúes que tuvieron que quitarse capas de ropa. Nada dice vivienda de invierno exitosa como la necesidad de abrir una ventana en temperaturas bajo cero. Por supuesto, mantener este ambiente confortable requería un flujo de aire adecuado. A pesar de lo hermético que pueda parecer un iglú, la ventilación adecuada era en realidad una parte crucial de su diseño. No puedes instalar exactamente aire central cuando tu casa está hecha de agua congelada. Cada iglú construido correctamente incluía al menos un orificio de ventilación, ubicado cerca de la parte superior de la cúpula. Esta pequeña abertura, generalmente del ancho de un pulgar, cumplía múltiples funciones esenciales. Primero, permitía que circulara oxígeno fresco. Segundo, proporcionaba una ruta de escape para el dióxido de carbono y el humo de la cocina o las lámparas de aceite. Los Inuit entendieron los peligros del envenenamiento por monóxido de carbono mucho antes de que la ciencia moderna le diera un nombre. Su solución fue elegante en su simplicidad. Un pequeño agujero que creaba la corriente de aire suficiente para refrescar el aire sin dejar escapar demasiado calor precioso. El primer sistema HVAC del mundo. Un agujero y esperanza de buen clima. En condiciones especialmente frías, estos orificios de ventilación podrían desarrollar delicadas formaciones de cristales de hielo alrededor de los bordes a medida que el aire cálido y húmedo del interior se encontraba con las temperaturas heladas del exterior. Estas flores congeladas no eran solo decoraciones bonitas, eran indicadores literales del aliento de la vida. Si los cristales desaparecían, significaba que el agujero se había bloqueado y necesitaba una limpieza inmediata. El control de la humedad era otro beneficio de este sistema de ventilación. La respiración humana por sí sola libera aproximadamente medio litro de vapor de agua por persona por día. Sin una forma de escapar,
esta humedad se condensaría en las paredes interiores y eventualmente comenzaría a gotear. Nada arruina una buena noche de sueño como un facial de agua helada a medianoche. Te despertarías pensando que tu techo tenía goteras, excepto que tu techo es agua. Durante tormentas severas, cuando el orificio de ventilación podría necesitar ser sellado temporalmente, los ocupantes monitorearían cuidadosamente la calidad del aire. El túnel de entrada proporcionaba un intercambio de aire mínimo, pero un iglú completamente sellado eventualmente se volvería incómodo. Es como la versión más extrema del mundo de quien olvidó abrir una ventana después de cocinar pescado. Y mientras que la ventilación mantenía el aire fresco, algo más le estaba sucediendo a la estructura misma a medida que pasaban los días. El iglú en realidad se estaba fortaleciendo. La mayoría de las estructuras se debilitan cuando se congelan y descongelan. La madera se agrieta, el concreto se desmorona y el metal se vuelve quebradizo. Pero los iglúes en realidad se fortalecieron después de ser construidos. Cambia las expectativas, agrega nieve y de repente las reglas de la física decidieron tomarse unas vacaciones. Este hecho contrario a la intuición ayuda a explicar por qué estos refugios de nieve eran tan confiables en las condiciones más duras. Esto es lo que sucedió. Cuando se construyó un iglú por primera vez, consistía en bloques de nieve comprimida cuidadosamente dispuestos en esa famosa forma de cúpula. Los bloques en sí eran fuertes, pero las costuras entre ellos eran relativamente débiles. En esta etapa, el iglú todavía era algo frágil, pero una vez que la gente se mudaba y comenzaba a vivir adentro, la temperatura interior aumentaría debido al calor corporal y las lámparas de aceite. Este aire más cálido haría que la superficie interior de los bloques de nieve se derritiera muy ligeramente. No lo suficiente como para dañar la estructura, solo lo suficiente como para crear una fina capa de humedad en las paredes interiores. Cuando caía la noche y se apagaban las lámparas de aceite, esta fina capa de humedad se volvería a congelar. Pero en lugar de volver a congelarse en los bloques de nieve originales, formaría una capa continua de hielo que cubriría toda la superficie interior. La casa literalmente mejoró de la noche a la mañana, si tan solo las grietas en mis paredes se arreglaran mientras duermo. Es como contratar a un contratista que trabaja exclusivamente mientras estás inconsciente y no cobra ni un centavo. Este proceso se repetiría cada día y noche, transformando gradualmente el interior de bloques de nieve con costuras visibles en una capa sólida de hielo. Después de varios días de ocupación, un iglú podría volverse tan fuerte que soportaría el peso de un adulto parado encima sin colapsar. Las pruebas realizadas por investigadores modernos han demostrado que un iglú construido correctamente, que ha pasado por este proceso de congelación y descongelación, puede soportar más de 900 kilogramos de peso en su cúpula. Eso es aproximadamente el peso de un automóvil pequeño. Podrías estacionar tu vehículo en tu techo, aunque encontrar una rampa de nieve para subirlo allí podría ser un desafío. La fuerza proviene de la forma en que la cúpula distribuye el peso uniformemente a todas las partes de la estructura. La transformación de nieve a hielo también hizo que el iglú fuera más resistente a la intemperie. La nieve impulsada por el viento a menudo se amontonaba contra los lados, proporcionando aislamiento adicional. La madre naturaleza, tratando de destruir tu casa accidentalmente, la mejora. Hablando de fallar con éxito. Incluso durante las ventiscas con vientos que exceden los 80 kilómetros por hora, los ocupantes dentro podían permanecer seguros y relativamente cómodos. Es la única casa que recibe una actualización de seguridad solo porque estás viviendo en ella, sin tarifas de instalación del sistema de alarma. Solo respira y cocina la cena. Este fortalecimiento estructural tuvo beneficios prácticos más allá de la seguridad. Significaba que los cazadores podían almacenar equipo encima de su iglú, manteniendo los artículos fuera del alcance de los zorros árticos hambrientos u otros carroñeros. También significaba que en situaciones de emergencia, como tormentas repentinas, varias personas podían apiñarse en un iglú sin temor a dañarlo. Y hablando de fuerza, estas casas de hielo eran notablemente resistentes a las amenazas externas. Un oso polar, resbalando y deslizándose de una cúpula, haría contenido viral increíble si TikTok existiera en ese entonces. 450 kilogramos de oso polar hambriento en tu techo suena como una receta para el desastre.
Sin embargo, el humilde iglú en realidad podría resistir los encuentros con la vida silvestre ártica, incluidos sus depredadores más grandes. La fuerza de un iglú proviene de su forma. La cúpula distribuye la presión uniformemente a través de toda la estructura. Cuando se aplica fuerza a cualquier punto, las paredes curvas redirigen esa presión a través de todo el edificio en lugar de concentrarla en un solo lugar. ¿Quién diría que los romanos y los inuit tenían el mismo chat grupal de arquitectura? La nieve compacta utilizada para construir iglúes tenía propiedades estructurales sorprendentes. Cuando se comprime y se congela en la forma de cúpula, este material podría soportar cantidades notables de peso. Un oso polar maduro pesa entre 360 y 270 kilogramos. Ciertamente pesado, pero no lo suficiente como para colapsar inmediatamente un iglú bien construido. Por supuesto, si un oso determinado realmente quisiera entrar a un iglú, probablemente podría. Los osos están equipados con poderosas garras diseñadas para cavar a través del hielo para alcanzar a sus presas. Pero generalmente tenían cosas mejores que hacer que irrumpir en casas de nieve, como atrapar focas o protagonizar comerciales de refrescos. Algunos grupos inuit incluso probaban la fuerza de sus iglúes completos, haciendo que una persona se parara encima. Aunque estoy seguro de que siempre había ese tipo que hacía un pequeño baile allí arriba, solo para poner nerviosos a todos. Si la cúpula podía soportar a un humano adulto, probablemente resistiría las duras condiciones climáticas, incluyendo fuertes nevadas y vientos intensos. El iglú también tenía un sistema de alerta temprana incorporado para un posible colapso. Si la cúpula comenzaba a debilitarse, aparecerían pequeñas grietas y una ligera capa de nieve podría caer dentro, dando tiempo a la gente para abordar el problema antes de una falla catastrófica. Alertas de mantenimiento del hogar sin necesidad de una aplicación elegante o una tarifa de suscripción mensual. La fuerza era impresionante, pero no era la única característica inteligente de estos refugios de nieve. El diseño tenía más sorpresas reservadas. Menciona que incluso la inclinación y el giro de los bloques tenían un propósito. Cada curva de un iglú cumplía una función específica, creando una estructura que era hermosa e increíblemente práctica. El patrón en espiral comienza con el primer bloque de nieve. Los constructores inuit comenzaban desde abajo y trabajaban hacia arriba, colocando cada bloque sucesivo en un ligero ángulo hacia adentro. Esto creaba una espiral continua que envolvía todo el camino hasta la parte superior. En lugar de apilar bloques en anillos, como una pared de ladrillos, a diferencia de mis proyectos de cerámica de la escuela secundaria, que de alguna manera siempre colapsaban en masas tristes, estas espirales se mantenían firmes. Este diseño en espiral resolvió un importante desafío de construcción. ¿Cómo construir una cúpula sin soportes temporales? En la construcción moderna, las cúpulas normalmente requieren andamios. El enfoque en espiral eliminó por completo esta necesidad. Es como una escalera de bloques de nieve que se convierte en un círculo hasta que se encuentra en la parte superior. Ingeniería que haría que los arquitectos modernos dejaran caer sus elegantes planos digitales con asombro. Dentro del iglú, el patrón en espiral cumplía otro propósito inteligente. Creaba un camino natural para que circulara el aire caliente. El calor de los cuerpos y las lámparas se elevaría a lo largo de la espiral, distribuyendo el calor de manera más uniforme por todo el refugio. El sistema de calefacción central de la madre naturaleza, menos las facturas mensuales y ese ruido extraño que hace tu radiador. El diseño interior siguió el mismo enfoque brillante de la física. La plataforma para dormir siempre se construía más arriba, donde se acumulaba el aire más cálido. El túnel de entrada apuntaba hacia abajo antes de volver a subir, creando una trampa de frío que evitaba que el aire frío más pesado fluyera directamente hacia el espacio habitable. Es como tener un gorila en la puerta que dice, «Lo siento, aire frío. No estás en la lista de invitados esta noche». Lo que hace que este diseño sea aún más impresionante es que se desarrolló sin planos escritos o cálculos matemáticos. El conocimiento se transmitió de generación en generación por observación y práctica. Intenta explicarle a tu GPS cómo llegar a algún lugar sin usar palabras o imágenes, y apreciarás lo increíble que fue realmente esta transferencia de conocimiento. Pero tal vez la parte más asombrosa fue que los constructores inuit no estaban usando cualquier nieve que pudieran encontrar. Nieve esponjosa, eso es decoración.
Los verdaderos constructores de iglúes necesitaban lo bueno. Cuando se trataba de construir iglúes, los inuit eran extremadamente exigentes con su material de construcción. Es como tratar de construir un castillo de arena con azúcar en polvo en lugar de arena húmeda. Simplemente terminas con un desastre dulce. La nieve ideal para la construcción de iglúes había sido sometida a poderosos vientos árticos que comprimían los copos de nieve en un material denso y uniforme. Esta nieve compactada por el viento, llamada scenic en inactitude, podía cortarse en bloques limpios que mantenían su forma y soportaban peso. Los constructores experimentados sondearían el suelo con sus herramientas, escuchando un sonido hueco específico que indicaba nieve densificada correctamente. Básicamente, eran sumilleres de nieve. Ah, sí. Esta deriva tiene una textura excelente, un cuerpo firme y solo un toque de la ventisca de ayer. Tradicionalmente, los grandes cuchillos de nieve hechos de asta de caribú, marfil de morsa o huesos de ballena servían como los principales implementos de corte. Cada bloque necesitaba tener aproximadamente 20 centímetros de espesor, 60 centímetros de largo y 38 centímetros de alto. Dimensiones transmitidas de generación en generación. Intenta calcular esas medidas a ojo sin una cinta métrica mientras estás parado en una ventisca. Pero la selección de nieve era solo un aspecto de la experiencia en la construcción de iglúes. Una vez que la estructura estaba completa, muchos constructores agregaban toques especiales para hacer que estos refugios de supervivencia fueran más cómodos. Incluso los cazadores en medio de la nada querían un ambiente acogedor. Si bien muchos iglúes eran simples refugios de supervivencia, otros recibían atención especial para hacerlos más cómodos y atractivos. Las pieles de animales jugaron un papel clave en la decoración y el aislamiento del interior. Las pieles de caribú se colgaban de las paredes o se usaban como revestimientos de pisos, proporcionando estilo y calor. Decoración interior. Edición ártica, donde los cojines decorativos son en realidad pieles de animales lanzadas, y tu alfombra podría haber sido la cena de alguien la semana pasada. Los bancos de nieve construidos a lo largo de las paredes interiores estaban cubiertos con múltiples capas de pieles para crear cómodas áreas para sentarse y dormir. En algunas regiones, los constructores incorporaban ventanas hechas de hielo, de agua dulce transparente, o delgadas rebanadas de intestino de foca. Iluminación natural antes de que estuviera de moda. Minimalismo ártico en su máxima expresión. Espacio habitable de concepto abierto con cortinas de tripas transparentes no tiene el mismo atractivo en los listados de bienes raíces. Más allá de las decoraciones prácticas, algunos iglúes cumplían propósitos sociales y ceremoniales especiales. Estructuras particularmente grandes conocidas como kaji podrían construirse para reuniones comunitarias, celebraciones y fiestas de temporada. Estos iglúes ceremoniales podían alcanzar dimensiones impresionantes con diámetros de hasta 6 metros. Durante festivales importantes, estos iglúes especiales podrían decorarse con esculturas de nieve talladas o linternas de hielo. Actuaciones de baile, sesiones de narración de cuentos y toma de decisiones comunitarias a menudo tenían lugar en estas estructuras más grandes. El lugar para eventos multiusos original, sin tarifa de alquiler, pero tenías que traer tu propio refugio. Independientemente de su propósito, los interiores de iglúes reflejaban la comprensión inuit de que la comodidad no era un lujo. Era necesario para la supervivencia en uno de los entornos más duros de la Tierra. Cuando hace 50 grados bajo cero afuera, lo acogedor no es solo agradable de tener. Es la diferencia entre la vida y congelarse en una paleta humana. Y aunque podríamos imaginar los iglúes como reliquias del pasado, estas notables estructuras continúan teniendo relevancia incluso en nuestro mundo moderno. En muchas comunidades inuit en todo el Ártico canadiense, Groenlandia y Alaska, el conocimiento tradicional de la construcción de iglúes todavía se enseña y practica activamente. Varias escuelas inuit en Nunavut tienen programas formales donde los estudiantes aprenden a construir refugios de nieve como parte de su educación cultural. Probablemente sea la única materia escolar donde la tarea podría literalmente salvarte la vida algún día. Los equipos militares y de búsqueda y rescate que operan en regiones árticas también estudian y practican la construcción de iglúes. Cuando los refugios mecánicos fallan o se agota el combustible,
Saber cómo crear un refugio a partir del entorno en sí se vuelve crucial para los guardabosques canadienses que patrullan áreas remotas del norte. La construcción de iglúes sigue siendo una habilidad esencial que se enseña junto con las técnicas modernas de supervivencia. Es la única opción de vivienda con cero hipoteca, sin impuestos sobre la propiedad y garantizada para derretirse antes de que tengas que limpiarla. Para los investigadores que trabajan en regiones polares, los iglúes a veces proporcionan refugios de campo prácticos. Son silenciosos por dentro, naturalmente camuflados, y no requieren combustible para mantener una temperatura soportable. Además, cuando se recorta la financiación de tu investigación, al menos se cubren los costos de alojamiento. Solo trae un buen par de guantes. Algunas comunidades del norte han comenzado a incorporar la construcción de iglúes en las actividades turísticas de invierno. Es la única actividad turística donde tu alojamiento podría desaparecer durante un día cálido inesperado. Lo siento, amigos, su hotel se acaba de convertir en un charco. Pero buenas noticias, puedes construir otro. Cuando se cae internet y falla la red eléctrica, la persona que sabe cómo convertir un montón de nieve en un refugio acogedor, de repente se convertirá en el amigo más popular del vecindario. La continua relevancia de los iglúes habla de algo fundamental. A veces las soluciones más antiguas siguen siendo las mejores. En el entorno específico del Ártico, donde los materiales son escasos pero la nieve es abundante, el iglú representa una adaptación perfecta a las condiciones locales. Lo que hace que el iglú sea verdaderamente notable no es solo su ingenioso diseño o su sorprendente comodidad. Es cómo transforma el mayor desafío de un entorno hostil en una solución. El iglú se erige como un monumento a la creatividad humana y nuestra capacidad para prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes.